Hola, soy la profesora Gabriela Rojas y este es un video explicativo sobre el quinto capítulo del sentido social del gusto de Pierre Bourdieu para la clase de Sociología del Arte 2 del ISAFADA 1. Aquí es un extracto que comienza con la página 101 del libro que se denomina El campo en las instancias de reproducción y de consagración. Entonces, para poder entender esto, les recomiendo el video anterior que trata sobre los conceptos de Bourdieu. Aquí entonces comienza con la aplicación de su concepto de hábitus en cuanto a la disposición de adquirir esa práctica. Entonces habla mucho de la mirada del receptor. Recordemos que tenemos tres grandes procesos: la producción, la mediación y la recepción. Y aquí tratamos los tres. Para poder llegar a esa recepción de lo que él denomina el arte abstracto o obras abstractas, implica que una persona tiene que conocer esas referencias en cuanto, por ejemplo, a lo que es historia del arte. Tiene que tener un dominio práctico del código para poder comprender ese código, para hacer la lectura. Mientras que lo que es la gran producción simbólica, las grandes obras o el gran público, como lo denomina Bourdieu, es independiente del nivel de instrucción de las personas que van a visualizar eso. Entonces hay una desigualdad en cuanto a la distribución de las condiciones para adquirir esa disposición en lo que es el lenguaje y la estética. Entonces va comentando sobre estos factores en cuanto a el desciframiento de una obra. Esto tiene que ver con, entonces, las capacidades para acceder a estas instituciones y la disposición para adquirir ese código que trata también sobre la familia. O sea, varios factores inciden en este desciframiento de una obra. Y él va a tratar mucho de estos dos grandes campos, de lo que es el campo de la producción restringida y de lo que es el campo de un público mayor. Entonces, en lo que es esto restringido, hay un proceso de consagración, que hay instancias específicas que van a tratar de acreditar esta consagración y a la vez van a trabajar por la conservación y la transmisión selectiva de estos bienes. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este campo de producción restringida, hay diferentes agentes de producción, reproducción y difusión, y también lo que tratan las instituciones en sí, que van a estar mediatizando o van a ser las mediatizadoras en cuanto a las relaciones que hay en todo este proceso. Recordemos entonces a Kabursky con la relación entre obra de arte, sociedad y la realidad. Pueden mirar también para complementar este apartado. Entonces, lo que tiene que ver con las relaciones en cuanto también a la autoridad propiamente cultural. Y así es como que todo este gran campo de producción, reproducción y difusión de lo que es la producción restringida, hay una estructura de poderes y de relaciones. De fuerza simbólica quiere decir justamente de quién es la autoridad, quién es la persona que va a decir esto sí es arte, esto no es arte. A eso se refiere. Entonces pasamos, por ejemplo, a ejemplos que tienen que ver con instituciones como la Escuela de Bellas Artes, un conservatorio de música que tiene que ver también con estos apartados específicos del arte. Entonces lean un poco los comentarios que están también al pie de página. Tenemos entonces diferentes relaciones de poder que tiene que ver con los productores de bienes simbólicos, es decir, los artistas. Tiene que ver también con esa red entre los artistas y las instancias de legitimación, que son las instituciones, que pueden ser los museos, academias, sociedades, el propio sistema de enseñanza, programas televisivos, personas también, y que van a estar todas dentro de esa red de relaciones. Y acá tenemos una palabra nueva, puede ser cooptación, entonces uno va al diccionario y lo busca, que es llenar la vacante que se produce. Entonces, para llenar ese vacío, hay ciertas instituciones que se van a amoldar o van a ingresar desde ese vacío. Y siempre es en esta red de relaciones que van a haber diferentes agentes o instituciones de legitimación, donde va a haber una autoridad que va a regir sobre el público y sobre el gran público. Entonces, posterior, Bourdieu retoma la idea de Max Weber, que va a ser un autor que vamos a estudiar más adelante, en cuanto a lo que es nuevamente este proceso de arte restringido
y de los actores que van a intervenir. Por eso es que menciona mucho esta parte de la restricción y las instancias que van a consagrar y conservar esa restricción y van a mantener de esa manera. Entonces va a haber toda una jerarquía dentro de esa consagración. Y también lo que tiene que ver esta oposición entre esa producción y la circulación de los bienes, entre lo que es el campo restringido y la gran producción cultural. Y aquí es que interviene una nueva idea que tiene que ver con entonces la acción pedagógica. ¿Cómo interviene el sistema de enseñanza dentro de esta oposición entre lo que es la producción y circulación de bienes, del campo restringido y de la gran producción cultural? Y entonces el sistema educativo tiene esta función de legitimación cultural. Va a establecer lo que se denomina como la cultura legítima, que eso está constituida por un currículum. Entonces va, a partir de su currículum, va a reproducir y va a donar de un contenido aquello que merece ser transmitido y adquirido y de lo que no. Entonces es muy interesante el estudio del sistema educativo desde esta mirada de Bourdieu. Entonces, también va a comentar cómo actúa entonces la academia. Aquí hay un ejemplo en cuanto a la sociedad francesa, porque que es francés, y luego va a ir mucho hacia, en realidad, toda esa red de relaciones dentro de la producción y la legitimación, que sí, son muchas instituciones, pero también pueden ser instancias de menor reconocimiento, y todo esto puede ser temas de TFG. Entonces aquí comenta un poco sobre la academia, qué pasa en ese momento, en ese contexto, y cómo uno tenía que pasar por la academia sí o sí para poder ingresar a ese campo de legitimación y consagración. Entonces también hay un proceso de canonización donde se va a reconocer esa obra como legítima y que Bourdieu pone que es bastante largo. ¿Por qué? Porque por un lado hay ciertos críticos, ciertos agentes sociales como críticos de arte o de vanguardia que tienen miedo de comprometer su prestigio, entonces van a alargar bastante tiempo antes de consagrar y pasar por este proceso de canonización. Vemos que hay diferentes agentes nuevamente, las academias, los curadores, que van a pretender el monopolio de esa consagración, como que los únicos legítimos para poder detener esta autoridad cultural. En cuanto al sistema de enseñanza, nuevamente, que va a aspirar al monopolio en lo que es la consagración de obras pasadas. Entonces aquí, por ejemplo, menciona de que una de las estrategias es otorgar ese reconocimiento o ese proceso de canonización una vez que está muerto el artista, o sea, post-mortem. Entonces así, el hecho educativo más emblemático de esta legitimación es cuando algo clásico se incorpora al programa de estudio y que es un proceso lento, que tarda tiempo. Es como que hay una inercia entonces en este proceso en cuanto al monopolio y que de esta manera, al ser tan lento el proceso, el sistema de enseñanza va a contribuir en este desfasaje de lo que es esa cultura legítima y legítima de lo que realmente se está produciendo o de lo que también Bourdieu denomina de esa oposición entre la escuela y el arte viviente. Eh, entonces todo es en cuanto al proceso de el campo restringido a la conservación y consagración y también a los actores y a la autoridad institucional. Hay ciertos productores, ¿verdad?, que van a tener esta autoridad escolar. Entonces también menciona el caso de cuando no se reconoce dentro del campo académico a ciertos artistas o ciertas obras que suceden. También hace la diferencia entre el rol de ser lector o autor o creador dentro de todo este proceso de producción, mediación y recepción. Y nuevamente el vínculo entre la escuela como un gran actor y aquí ya introduce una nueva idea en cuanto al Estado. El Estado que nuevamente va a ordenar ese sistema educativo. Pensemos por ejemplo en el MEC. El MEC depende de su presupuesto de Hacienda, o sea, es decir, del Estado. Y el Estado va a también tener un rol importante dentro de todo este proceso de canonización de la obra con ciertas acciones que va a hacer. Así es como se produce todo esta red de relaciones de dependencia que es bastante encerrado
y que se vincula el sistema de enseñanza con las clases dominantes en cuanto a lo que se aprueba, aquello que debe ser conocido, mencionado, adquirido como cultura legítima. Entonces habla mucho sobre lo que es el sistema de enseñanza. También vemos de que lo que es lo restringido nunca es tan claro cómo acceder. Es como algo que está realmente muy cerrado a cierto grupo de personas o grupos que tienen ese poder. Vemos que el proceso final de la canonización, de la legitimación de una obra de arte, es como que neutralizarla y desrealizarla, y Maxwell se refiere a la banalización o cotidianización de esta obra de arte, o sea que ya pierde su sentido o ya se lo aprende de memoria y que ni siquiera uno puede realmente ponerse a adquirir todo el sentido o ese aura también que mencionaba Kabursky en textos anteriores. Hace un paralelismo con la iglesia y nuevamente lo que más le interesa a Bourdieu es cómo este sistema de enseñanza va a reproducir y sancionar y a la vez actuar como una legitimidad cultural, como una autoridad cultural importante. Entonces también menciona que hay leyes ocultas, no escritas, y que es imposible decir de que uno está, que ignora esta ley cultural, porque es un proceso en el que todos formamos parte. Y así hay ciertas sanciones dentro de todo este proceso de comprender una obra de arte, descifrar esta obra de arte, y que tiene que ver con las competencias que uno tiene o no, esa disposición de adquirir esa práctica. Y así es que menciona las personas que están excluidas de este proceso, el sentimiento que hay allí, los tipos de reconocimiento en cuanto a esta exclusión que también va a mencionar. Aquí puede ser una palabra nueva también, sismático, entonces uno busca en el diccionario que esa parte de la autoridad reconocida se refiere. Entonces menciona también a las respuestas a encuestas que se realiza a diferentes personas de diferentes categorías socioprofesionales, como los obreros, que mencionan de que hay la música que ellos escuchan o que conocen pertenecen a la gran música. Cuando Bourdieu menciona que puede que mencionen a ciertos artistas, pero nunca hayan entrado en un museo. Y eso es lo que a él más le llama la atención, este desfasaje que hay entre lo que es aprender de memoria, reproducir esa cultura legítima y realmente conocer de lo que uno está hablando o poder decir, la verdad que a mí no me gusta eso. Por eso que lo menciona como esta ley a la cual obedece estas conductas culturales, como ese código no escrito que va a permitir que eso que es legítimo permanezca allí siempre y sea difícil de cambiar. Acá yo les puse el caso de lo que es esto de la sopa de pescado y también Bourdieu menciona el caso del Picasso, entonces que también hay una pregunta al respecto. Y así es como va terminando este extracto que es bastante intenso pero muy interesante para nuestra clase de Sociología del Arte. Les invito a servirse el foro, tomarlo con tiempo su trabajo y estamos entonces interactuando en la plataforma. Muchas gracias por la atención.